Transmite Red Televisiva Megavisión, la primera red privada del país. Este es uno de los puntos más importantes de la historia china. Alberga el trono de casi todos los emperadores que tuvo este país de 1.300 millones de habitantes. La ciudad prohibida y su palacio imperial es solo una de las atracciones de un país que durante siglos ha seducido a Occidente. Ahora son otros los encantos que atraen las miradas de los extranjeros. Hoy, China es una de las economías más emergentes y también una presa apetecida para gran parte de los empresarios del mundo, incluidos los chilenos. Cuando un extranjero llega por primera vez a China, se encuentra con una imagen muy distinta de lo que podría haber imaginado. Desde el aeropuerto se nota que casi lo único que diferencia a Beijing de cualquier capital de Occidente siguen siendo los caracteres en mandarín, la lengua oficial. Para el lado que uno mire, están demoliendo un barrio antiguo para construir edificios modernos, la mayor de las veces de dudoso gusto. Durante décadas, los chinos pretendieron barrer con cada uno de los signos de lo que consideraban muestras decadentes de su pasado. Por eso conservaron solo algunos lugares de su rica historia cultural. La ciudad prohibida, justo al frente de la Plaza Tiananmen, es uno de ellos. Se conserva para mostrar la opulencia en que vivían los emperadores y su corte. La atracción turística por excelencia de China sigue siendo la Gran Muralla. Más allá de los contrastes entre la opulencia del pasado y la modernidad que el sistema está imponiendo sin el menor miramiento por la historia y las tradiciones, aún se puede ver la China antigua y sencilla, que a veces se encuentra solo a algunos pasos de los rascacielos. Internándose por las callejuelas angostas y llenas de gente, se puede descubrir mercados como este, que es el llamado de las perlas. En el subterráneo se vende comida, que la mayoría de las veces aún está viva. Subiendo, se llega al tercer piso, donde funciona la venta de lo que le da nombre al lugar. Se puede encontrar perlas desde un equivalente de 500 pesos chilenos. Durante casi 2000 años, estos muros, que son la muralla china, separaron a las llamadas hordas bárbaras que venían desde el norte de la milenaria civilización china. Ahora la invasión viene de otros lugares y también tiene otras formas, aunque bastante más amigables que los llamados bárbaros. Son la versión moderna de Marco Polo, el comerciante veneciano que ya en el siglo XV tenía claro que esta era y seguirá siendo una de las regiones más ricas del mundo. Con 1.300 millones de habitantes, lo que es 100 veces más la población de nuestro país, es también el mercado potencial más grande del mundo. Por el tamaño de su industria manufacturera, todo producto que hacen tiene un precio final muy barato.
Los mercados callejeros están llenos de mercadería que es la sobreproducción de su industria. En la Quinta Avenida, llamada así porque está al lado de la Embajada de Estados Unidos en Beijing, es posible encontrar corbatas de seda de diseñadores italianos por el equivalente a 1.000 pesos chilenos cada una, o camisas de marca por 1.500 pesos. Los compact disc con música de todo el mundo cuestan el equivalente a 300 pesos chilenos. Todo es barato y a veces las diferencias entre el original y la copia se hacen extremadamente difusas. En medio de este mercado frenético, cualquier cosa que se logre vender puede convertir a su fabricante en millonario en solo días. Y este es justamente el atractivo para los Marco Polo del siglo XXI, entre ellos los chilenos. Como hace 500 años, el mejor negocio se hace frente a frente. Y en China, eso puede no ser tan fácil, si aún existe la barrera del idioma. Nos conocen muy bien. En esta reunión, por ejemplo, no todos los empresarios locales hablaban inglés, pero al final venció el deseo de llegar a algún acuerdo. Usaron dibujos, gestos, señas. Al final se entendieron igual y se hizo el negocio. Uno de los temas que tiene que ver con los negocios es la cultura. Y nosotros tenemos que saber cómo funcionan culturalmente los países. Por ejemplo, China y en general el Asia son mucho más lentos para tomar la decisión. Y ellos sí necesitan conocer a la otra persona con la que va a hacer el negocio. Y la estrategia de acercamiento ha funcionado. En 1995, el intercambio comercial alcanzaba más de 870 millones de dólares y en el 99 ya superó los 1.200 millones de dólares. Esto significa un crecimiento del 44% en solo 4 años. Un ejemplo de este explosivo intercambio comercial es Salo Editores, conocida en todo Chile por los álbumes de figuritas, una pasión infantil que ahora esperan difundir nada menos que en China, un mercado que califican como casi infinito. Como es un producto también que está en el rubro de la educación, podríamos hacer un álbum de la educación, de lo que ha pasado en China, de la revolución, estamos evaluando temas. La verdad, el fútbol también es un tema bastante conocido. Para el lanzamiento de su álbum de figuritas, la empresa editora está pensando incluso en invitar a algunos de los chilenos más conocidos en China, como Iván Zamorano o Marcelo Salas, que entre los niños y jóvenes alcanzaron la categoría de ídolos, sobre todo después de los Juegos Olímpicos de Sydney. Es esta visión positiva de nuestro país la que quieren aprovechar los empresarios interesados en hacer negocios en China. La decisión que debe tomar Chile en este caso es venir a instalarse con grupos empresariales aquí, a China, para conocer la cultura, para conocer la tradición, para conocer cómo son los valores y cómo se hacen los negocios. Este es un país maravilloso que obviamente está en la modernidad y creo que tenemos que prestarle mucho más atención de lo que hemos hecho hasta ahora y ya estamos en ese camino. Pero no son pocos los chilenos que en los últimos años han decidido adquirir un compromiso más personal y radicarse definitivamente en China. Y vendió unos collares de Francisco Ahumada terminaba su carrera de agronomía en la Universidad de Chile cuando vio un aviso en su escuela. Buscaban un joven que quisiera hacerse cargo de una granja modelo nada menos que en China. Postuló y fue seleccionado. A los pocos meses ya estaba cruzando el mundo para llegar a su nuevo hogar, a 160 kilómetros de Beijing. Egresé hace poco tiempo y es la oportunidad de dedicarme a la agronomía, manejar un campo y además sumado el conocer una cultura distinta, venir a China. Pero no todo fue fácil para Pancho, como lo conocen los chinos de su pueblo. Antes de convertirse en una especie de ídolo local, sufrió el aislamiento. Aquí en este hotel vivía yo, el cual es un hotel muy bonito, pero no se habla una palabra de inglés en todo el hotel ni en todo el distrito de Chisián. ¿Y cómo lo hiciste? Con dibujo,
A ciertas horas contaba con intérprete, en algunos momentos. Estuviste solo acá, ¿no? Solo. Sí, incluso un momento que ya estaba medio desesperado. Porque, bueno, estaba toda la semana acá y en días que no hablaba casi ni una palabra. En esa esquina de allá, estaba pensando colgarme ya cuando, cuando estaba muy desesperado. Francisco salió adelante, se mudó a Beijing y ahora viaja todos los días durante 2 horas hasta su trabajo. Uno amanece a veces que no quiere saber nada más de China, y otros días amanecen, y esos días en que uno amanece, perdón la expresión, pateando la perra, esos días se echa de menos Chile. La granja modelo fue inaugurada por las máximas autoridades locales y una delegación nacional que encabezó el ministro de Agricultura. La idea es enseñar a los fruticultores chinos a cultivar con los métodos y la tecnología chilena frutos de contraestación. Esto significa que los productos de uno y otro lado del Pacífico nunca serán competencia. Es justamente en el campo donde se ve con mayor fuerza uno de los principales problemas de China, la planificación familiar. Por ley, se puede tener solo un hijo. En caso contrario, el aborto no es obligatorio, pero es sugerido. Si los padres persisten en la idea de tener a su segundo hijo, deben pagar una multa mínima de $2.000, una cifra casi inalcanzable para cualquier chino. En el campo, la planificación familiar es un poco más flexible. Se aceptan hasta 2 hijos. Como muchos prefieren no abortar y además no tienen el dinero para pagar la multa, cada año nacen cientos de miles de niños que no son inscritos. Se les llama los hijos de la sombra. Organizaciones no gubernamentales los calculan en varios millones. Para no ser detectados por las autoridades, se les mantiene semiocultos. Ya adultos, indocumentados y sin educación, solo podrán acceder a los trabajos más elementales. Contrastando con la difícil vida en el campo, en las principales ciudades chinas la vida nocturna es otro ejemplo de occidentalización. Las discotecas en Beijing o Shanghái no tienen ninguna diferencia con sus pares en Londres, Nueva York o París. A tanto llega la globalización que el centro de diversión de moda en la capital china es nada menos que una muy latina salsoteca. La realidad es aplastante en Hong Kong. La escasez de espacio es tan severa que de los rascacielos de oficinas se tuvo que pasar a los de viviendas. Las callejuelas, atestadas de comercios y gente, desaparecerán. La modernidad se tragará incluso a las serpientes en medio de su caldo medicinal, como aún se vende a la antigua usanza china a solo algunos pasos del centro financiero más importante del mundo. Pero hay tradiciones que no se perderán, como la del mercado de las frutas. Es el más grande y variado de Asia. Por su importancia estratégica en el comercio hacia toda China, se estima que seguirá funcionando como lo hace cada mañana desde hace 500 años. Llegar aquí es el desafío de los empresarios frutícolas chilenos. Quieren repetir el éxito de otros compatriotas que llevan años en Hong Kong. Como la compañía más globalizada de nuestro país, la Sudamericana de Vapores, que tiene su centro de operaciones asiático en esta ciudad. Yo creo que es una experiencia fabulosa para cualquier profesional que pueda estar en el exterior y en el tercer mundo aquí, en el oriente, con todo lo nuevo y todo lo que se produce, digamos que se inventa algo en cualquier parte del mundo y acá se produce en forma masiva. Tan destacada ha sido la actividad de la compañía Sudamericana de Vapores en Hong Kong, que la ciudad le concedió a su presidente un honor reservado a pocos personajes ilustres. Se le permitió disparar el centenario cañonazo de las 12 locales.
La magnitud del comercio que nace y se desarrolla en Hong Kong es difícil de comparar con parámetros chilenos. A pesar de eso, los empresarios navieros nacionales se han hecho su propio espacio en este difícil mercado. La compra por parte de la CSAB, de la compañía Noracia, que opera entre Europa, Estados Unidos y Asia, convirtió la empresa nacional en la 14ª naviera más grande del mundo. Este es uno de los puertos más grandes del mundo. Casi todo el comercio de Hong Kong, gran parte del de China e incluso el de Asia pasan por estos terminales. Para funcionar el puerto necesita un centro de control completamente computerizado, donde cada función tiene un modelo virtual previo. De hecho, los capitanes de los barcos que llegan le pasan al administrador del puerto un disquete con la información de su carga. Sobre esa base, el computador central ordena la labor de las grúas con un mínimo de intervención humana. Por iniciativa propia o por el intercambio de experiencias, China vive hoy los cambios más importantes de los últimos 30 años. A veces se producen tan rápido que algunos resabios del pasado quedan virtualmente atrapados entre los rascacielos. Aquí se puede ver la China que no aparece en la propaganda oficial, que habla de una nación moderna y próspera. La pobreza se puede ver solo con avanzar unos pasos por la trastienda. El hacinamiento y las condiciones sanitarias distan mucho de ser las de un país calificado como ejemplo de modernización. Algo similar sucede con el campo, donde a pesar de que han transcurrido más de 50 años de esfuerzos para sacarlo de la miseria, se continúan aplicando técnicas y herramientas de la edad de bronce. Si bien la salud y la educación son gratuitas, con los salarios de las cooperativas alcanza solo para comer y las comodidades son mínimas. Él es Jürgen Stolz, es lo que se llamaba antiguamente un viejo lobo de mar. Navega desde que zarpó por primera vez de su Hamburgo natal hace 40 años. Conoce muy bien todos los mares del mundo, pero sobre todo la ruta hacia Europa. Visitó China por primera vez hace 30 años, así que ha visto todas las etapas de la transformación económica y social de este país. Damals waren die Liegezeiten noch länger, man lag hier also fast 10 Tage längsseits und hat gelöscht. Die Leute hatten mehr Zeit noch und das hat sich in den letzten Jahren extrem geändert. El capitán Stolz está a cargo del Shanghai, uno de los barcos de la compañía sudamericana de vapores. Es werden immer mehr und größere Warenströme von Land zu Land bewegt werden müssen und ich glaube auch, dass eben alle Länder ganz einfach zusammenarbeiten müssen, dass auch die Großfirmen immer mehr zusammenwachsen werden und dass daher Globalisierung ist mit Sicherheit kein Schlagwort, sondern das wird stattfinden. Shanghái es uno de los puertos con más movimiento de carga del mundo. Forma parte del complejo económico industrial de mayor potencial en China y es por eso también el centro de atención de los empresarios chilenos que quieren hacer negocios acá. La inauguración de la oficina de ProChile en esta ciudad es un paso importantísimo en la integración comercial y servirá como punto de referencia para los Marco Polo modernos que aún están por llegar. Candy Chao tiene solo 27 años y está a cargo de la oficina local de la compañía sudamericana de vapores y de su filial Noracia, que cubre la ruta Estados Unidos, Europa, Asia. I think this 10 years can make Shanghai developed into a big international city like more or less Hong Kong, and more high technology, more I think foreign bank is coming, and also insurance, and also traveling agency, even
maybe shipping agency. We are opening our doors, I think so. Con un movimiento de más de 300.000 contenedores al año, el puerto de Shanghái es uno de los destinos más importantes para la compañía en su estrategia de cubrir el mercado chino. Nosotros hemos adquirido unas líneas que parten de Europa y que llegan a China y después continúan a Los Ángeles en Estados Unidos, más los servicios que tenemos desde Chile, representan una venta de fletes del orden de 300 millones de dólares. Con eso, China es bastante lejos el principal país consumidor de los servicios de transporte marítimo de la Sudamericana de Vapores. Y yo me atrevo a decir, sin lugar a dudas, que antes del año 2030, China va a ser la primera potencia económica del mundo. Ciertamente quizás China puede aprovechar algunas de las experiencias nuestras. Ellos también están haciendo algunas cosas interesantes que quizás nosotros debiéramos mirar con interés. Así que creo que se trata de un aprendizaje mutuo. Por cierto, yo creo que ellos están interesados en algunas cosas nuestras. Sistemas de pensiones, están mirando lo que hemos hecho en materia agrícola, en materia incluso de ámbito más específico tecnológico, por ejemplo en farmacéutico, lo que hemos hecho en la Antártica. Así que creo que hay aspectos donde nosotros podemos ser interesantes para ellos y ellos, por cierto, muchas donde nos podrían ayudar a nosotros. La experiencia de otro chileno que decidió radicarse en China puede ayudar a la integración. Mauricio Lazo estudiaba traducción inglés-francés en Santiago cuando se dio cuenta de que su mercado laboral sería muy restringido. Preguntó entonces cuál podría ser un idioma emergente y le contestaron que el mandarín, comúnmente conocido como chino. China va a desarrollarse en 5 o 6 años, donde el tiempo que me va a tomar a mí estudiar chino. Así que empecé a estudiar chino, me dieron una beca y me vine para acá. Y después de 2 años, juntó sus ahorros y partió a Beijing. Hizo de todo para sobrevivir. Trabajó de mesero, recepcionista, hasta que logró ejercer su profesión de traductor. Al principio, bueno, empecé a hacer negocio, después trabajé en diferentes empresas. Ahora que tengo la empresa en Hong Kong, me he podido mantener y quedarme en Pekín. Tras la matanza de Tiananmen, se complicó la vida para los extranjeros en China. Si bien no sufrían una represión directa, se sentía que las autoridades vigilaban más los movimientos de los occidentales por cualquier posibilidad de contacto con los disidentes. Así, Mauricio Lazo decidió partir primero a Taiwán y después a Hong Kong en busca de mejor suerte. Aunque le fue bien, decidió volver hace 5 años a Beijing. Aquí conoció a una francesa de origen chino, se enamoró y se casó. Ahora tiene una empresa de importaciones y exportaciones. Lo que pasa cuando llegué a China en el 90, realmente estaba recién como abriéndose, no había casi nada, había poco. Se veía que la gente estaba viniendo a ver en empresas, ya estaban un poco introducidas, y dije, bueno, esto es un buen lugar para poder desarrollar comercio. Han empezado todos estos locales, estos bares tipo extranjero, manejados por chinos, que se han desarrollado, porque se han adaptado, les gusta el bar. Después de trabajar van, salen, qué sé yo, a tomar una cerveza, a tomar algo, a conversar. Así era, con la gente vestida con el traje mao, verde, gris y azul marino. Pero eso ya ha cambiado mucho. A la gente joven, de mi edad también, ya se han adaptado a las nuevas modas, etcétera. Incluso diseñadores chinos están haciendo moda un tipo al estilo extranjero. Y bueno, ahora es lo que tú ves, ¿no? Que puede ser cualquier parte del mundo, en el fondo. Mira, yo creo que el chino está contento, porque en el fondo de aquí, en este momento, si comparamos hace 10 años, su economía va mejor. Tiene más dinero, puede gastar, puede comprarse esto, el celular, etcétera, etcétera. Él trabaja, su señora trabaja, pueden tener un buen ingreso, pueden vivir bien. Bueno, restaurantes, pueden ir de vacaciones, etcétera. Es mucho mejor, o sea, ha avanzado realmente bastante. En lo que es calidad de vida, el chino, por supuesto, vive mucho mejor ahora que hace 10 años. Esa prosperidad se aprecia a simple vista en las grandes urbes chinas.
Son los contrastes de un país que aún se bate entre el liberalismo económico y un ferro control político por parte de los dirigentes del Partido Comunista. Nuestra política de derechos humanos es universal y no puede hacer excepciones. Y lo hemos hablado en forma franca con los chinos y ellos han tenido una actitud de bastante receptividad. De hecho, hemos establecido un mecanismo de cooperación inédito. Ellos han acogido la presencia de altos delegados de la Cancillería y de organismos no gubernamentales que han venido a ver in situ la situación de los derechos humanos. Así que quizás de una manera bastante modesta Chile puede hacer una contribución también en el ámbito de derechos humanos en China. Son problemas que deben superar los chinos y enfrentar los chilenos, que quieren radicarse. Como uno de los primeros compatriotas en establecerse en este país, Mauricio Lasso puede aconsejar a quienes pretendan seguir sus pasos para construirse un futuro. Bueno, los negocios acá se hacen diferentes, ¿eh? Aquí uno no puede llegar, bueno, no puede llegar a, bueno, yo vengo con este producto y vengo a vender, ¿quién me compra? Yo creo que aquí lo mejor es instalarse un poco, mirar lo que pasa, desarrollar y ver realmente tu verdadera expectativa. Ahora, se pueden hacer muchas cosas, pero no es llegar y hacerlo, hay barreras. El idioma es lo primero, la cultura es lo segundo. Y tercero, que es lejos, o sea, comparado con Chile es lejos. Tan lejos, tan cerca. Al final, la lejanía ha demostrado ser relativa. Hace solo un siglo, a un viajero le tomaba más de 2 días recorrer la distancia entre Santiago y Valparaíso. Ni hablar del avance de las telecomunicaciones. Por lo que si se quiere conquistar otras latitudes, lo único que hace falta es el espíritu emprendedor que al menos estos chilenos han demostrado tener de sobra, como si se tratara de verdaderos Marco Polo del siglo XXI. Transmite Red Televisiva Megavisión, la primera red privada del país.